El título de este mensaje es Fórmula Ganadora. A ver, y yo esto empiezo así, a ver. Oxígeno, 65%. Carbono, 18%. Hidrógeno, 10%. Nitrógeno, 3%. Calcio, 1,5%. Potasio, sodio, cloro, fósforo, azufre, magnesio y otros minerales, en su conjunto, 2,5%. El precio de eso que les estoy diciendo aproximadamente es de unos $30. Si lo pasamos a pesos, depende blue o no blue, o qué es, los dólares, eso, entre 10.000 y 14.000 pesos, póngale. 12.000 pesos, vamos a redondear ahí, de costos. ¿De qué? ¿De qué? Eso es lo que los componentes que hacen a una persona promedio de unos 70, 80 kilos. Eso es lo que valen tus componentes separados, ¿no? Tenés oxígeno, tenés carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y todo eso lo metemos en una bolsa y es lo que vales. ¿Cuántos creen que valen más o menos $30? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con esa 10.000 pesos? ¿Están de acuerdo con que valen 10.000 pesos? Menos mal. No, ya estaba, alguno dice, bueno, sí, está bien, si valgo 10.000 pesos, valgo 10.000 pesos. Es que esa declaración es una declaración de las cosas como se verían materialmente. En serio, porque ustedes son todo eso que les acabo de decir y lo puse en porcentajes porque dependiendo del peso hay algunos que valemos un poquito más y otros que valen un poquito menos. Pero es una cuestión de peso nada más. Pero hay ocasiones en que las personas parecen sentir de que no valen ni 5 pesos. ¿Te ha pasado de que hoy día que vos decís, no valgo nada, no valgo ni 5 pesos, ni 5 centavos? ¿No te pasa que hay días que te sentís así? Pero el valor no está dado por los componentes en sí, sino por lo que los mantiene unidos y por lo que somos en realidad. Pero en esto, como decía, hay personas que se creen valer muy poco, pero también está el otro extremo. Esas personas que se piensan que son, digamos, no sé, que se creen que son el centro del mundo. ¿Conocen alguno así? ¿Hay alguno así acá? ¡Epa! A ver, levante la mano quien se cree el centro del mundo. No, por supuesto que esperemos que no haya ninguno que se crea el centro del mundo. Tengo un amigo chileno que en una ocasión me hizo un chiste, ¿no? Porque saben que a los chilenos les gusta hacer... ¿Hay algún hermano chileno acá? No, pues, en un momento teníamos. Pero hay un chiste que dicen los chilenos, que suelen decir, de que a un argentino lo tenés que comprar por lo que vale y venderlo por el precio que él dice que vale. ¿No? Como dice que nosotros nos agrandamos, ¿no? Lo comprás por el precio que vale y lo vendés por lo que él dice que vale. Porque dicen de que somos agrandados. Entonces, estas dos situaciones son formas de distorsionar la realidad. Y desde que el mundo cayó en pecado, es uno de los principales problemas y perdimos la noción de nuestro verdadero valor. Hemos perdido la noción de nuestro verdadero valor. Hay un ejemplo en la Biblia en donde Jesús había echado unos demonios. Jesús había echado unos demonios y estos demonios, al dejar las personas, se metieron en unos cerdos. ¿Conocen la historia? ¿La escucharon? Están en los evangelios, están en los 3 evangelios, está esta historia. Y Jesús había echado estos demonios y permitió que estos demonios vayan a esos cerdos. Y los cerdos se despeñaron en el mar y murieron.
Y hubo un lío ahí, ¿no? Y vamos a leer ahí el pasaje que tenemos ahí a mano. Y dice, y los que los apacentaban, huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Después del maravilloso milagro que Jesús había hecho, las personas se maravillaron, por supuesto, pero también ¿qué pasó? Se asustaron, se llenaron de miedo. Obviamente que en la ciudad ¿quiénes vivían? Los propietarios de ese hato de cerdos. Estaban ahí los propietarios y quienes se enfrentaron a una gran pérdida. Un animal es algo sí caro por el valor económico que representa. Pero no solamente ellos, sino toda la ciudad pensó, este Jesús es una amenaza. Ya perdimos todos los cerdos, a ver si este sigue haciendo milagro y empezamos a perder más cosas. Mejor que se vaya a otro lugar. Acá no necesitamos más milagros, ya está, muy bien, gracias, adiós. No fue lo que le dijeron a Jesús. Y esas personas no parecen haberse percatado del valor de lo que significa ser libre para alguien. Piensen en esos muchachos, en este caso habla de dos, en el Evangelio de Mateo aquí habla de dos, en Marcos creo que habla de uno solo, habla del endemoniado que conocemos, el Gadareno. Y resulta que estas personas habían crecido en ese pueblo. Cuando habla de ciudades, pueblos, piensen de que algunas no tenían más de 1.000, 2.000 personas. ¿Alguno vivió en un pueblo así de 2.000 personas? ¿Alguno de ustedes vivió allá, Elvira? Se conocen todos, ¿no? ¿Verdad, Elvira? Todo el mundo sabe. Y si hay alguien enfermo, todo el mundo sabe que está enfermo. Y si hay alguien que está pasándola mal, todo el mundo sabe que le está pasando mal. Entonces, dicen pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y es así. Se sabe absolutamente todo. Entonces, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, estas personas conocían a estos muchachos. Se habían criado en ese pueblo. Habían jugado posiblemente con sus propios hijos. Eran amigos de sus hijos. Y sin embargo, en una ocasión, alguna puerta que se abrió y fueron tomados por Satanás. Y cuando fueron tomados por el diablo, estos chicos cambió su vida. Andaban corriendo, dice, desnudos entre los sepulcros. Yo me imagino el sufrimiento de esos padres, de esa familia, de esa comunidad entera. De repente viene Jesús y les cambia la vida. Les cambia su existencia, les modifica su futuro, les da una esperanza. ¿Algo más hermoso que podría haber hecho? No, Jesús hizo algo hermoso. Y sin embargo, esta gente, cuando vio el milagro, se asustó. Y en vez de empezar a agradecer a Dios por el beneficio, empezaron a pensar, ándate, mejor ándate. Y aquí, para estas personas, ese hato, porque no se dice manada, dicen algunos, pero es hato de cerdos, valía más que la vida de esos muchachos que había sido restaurada. Y aquí de vuelta vamos a la pregunta, ¿cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto valés vos? Digo porque muchas veces nuestro valor pareciera que depende de lo que ven los demás. ¿No? ¿Cuánto valen las personas que tenés alrededor tuyo? Mira ahí al lado tuyo, a ver a quién tenés. Y mira, a ver, puedes decir, ¿cuánto vale este? Bueno, no había que hacer ningún comentario, dije precisamente que lo pienses, ¿no? Ya hicieron algunos, ya les metieron el ticket, el valor. La cruel respuesta es que muchas veces nos han despreciado. Otras veces fuimos nosotros los que hemos despreciado, ¿no? ¿A cuántos han sido despreciados alguna vez en su vida? ¿Y cuántos de ustedes despreciaron a alguien alguna vez? Dale, levanten la mano los que... En serio, porque seguro que lo hiciste.
Porque todos hemos sido despreciados y todos hemos cometido desprecio hacia alguien. Seguramente te acordás bien de esas situaciones donde estuviste del lado de los despreciados. No, porque cuando estamos del lado de los que desprecian, no, es como ese que dice que sí, la otra vez estaba viendo a uno que lo estaban moldeando a golpes y no pude más y me metí. ¿Y qué? ¿Lo salvaste? No, lo reventamos, ¿no? Porque la gente es un poco así. Se mete a veces del lado de la justicia, pero otras veces hacen leña del árbol caído. ¿Y cuántas veces te sentiste leña y que eras el árbol caído y que estaban haciendo leña con vos? Y la verdad que eso es muy triste. Es muy triste porque nos sentimos... ¿cuántas veces te has sentido, no sé, sin un peso en tu bolsillo? O trabajando largas horas para conseguir lo mínimo y sobrevivir. O aguantando malos tratos porque no hay otra cosa. ¿No? Y esto no solamente en un trabajo, puede ser en una casa, ¿no? Aguantando cualquier cosa porque no hay otra cosa. Y a lo mejor empezaste a llegar a la conclusión en tu mente de que no vales tanto. De que, a fin de cuentas, mirá ese. Cuando en alguna ocasión, y el diablo utiliza esta cuestión en tu mente y trabajar en tu mente para hacerte sentir de esta forma, porque cuando te sentís miserable, Él se pone feliz. Porque justamente lo que Dios quiere es que no te sientas miserable porque no tenés motivos para sentirte miserable con Dios. Cuando era chico cantábamos un coro, decía, solo Dios hace al hombre feliz. Decía, solo Dios hace al hombre feliz. No, la vida es nada. La vida es vana, todo se acaba y solo Dios hace al hombre feliz. ¿No? Y ese es el sentido de lo que Dios quiere para tu vida. Sin embargo, vos estás preocupado por lo que dicen los demás. Y nos empezamos a comparar con los demás, ¿no? Me acuerdo voy a contar una mía. No, porque, qué sé yo, a veces no está bueno ser tan autorreferencial, pero a uno les pasaron cosas. Y recuerdo que antes de conocer a Lore, en un momento me empecé a sentir solo, ¿no? Y estaba en casa, estaba mi mamá me quería, me daba abrazos, pero yo no quería más abrazos de mi mamá. ¿Entienden? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Quería otro tipo de abrazos. Pero, ya no aclaro más, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, ok, entonces, y me sentí así, y de repente yo iba por la calle, y a veces veía cada cachivache y que estaba acompañado. Digo, mira, Señor, mira eso. Y yo acá, solo, ¿no? Perdón, el que está solo se siente así, ¿no? Y te sentís menos que ese cachivache que pasó caminando por ahí del brazo de otro cachivache, ¿no? Porque es como que el Señor me decía, bueno, si querés un cachivache... No sin despreciar a nadie, pero en realidad entienden lo que estoy diciendo. De que a veces te sentís miserable y cualquiera que pasa pareciera que está mejor que vos. Cualquiera que pasa lo ves, uy, mirá cómo se ríen esos y yo aquí infeliz. ¿Y qué sabés si se están riendo en serio o si están riendo por no llorar? Entonces, eso es lo que nos pasa, que nos empezamos a comparar. No tenemos ese trabajo de esa persona, no tenemos ese nivel de estudio, nos sentimos ignorantes, no tenemos ese dinero, nos sentimos pobres, no tenemos esa casa, nos sentimos homeless, no tenemos esa ropa, no tenemos esa familia, no tenemos esos hijos. Pero claro que no tenés eso, porque vos sos vos y el otro es otro. Y Dios seguramente sí te dio cosas para que vos puedas dar gracias. Esta semana en el grupo de amistad hablábamos de esto. Hablábamos de que íbamos a tener una semana para agradecer a Dios por lo que sí tenemos. Que íbamos a dejar de pensar en todo lo que nos falta, en todo lo que no tenemos, porque necesitamos empezar a pensar y dar gracias por lo que sí tenemos. Porque es muy fácil caer en eso de la queja. El lenguaje de la queja donde digo, a mí me falta esto, a mí me falta lo otro, ¿no? Y fácil ponerse en el papel de víctima. ¿No? ¿Recuerdan eso? Sí, ¿recuerdan esa que se pone en víctima? ¿No? Claro,
¿no? Y decir, nadie me quiere, nadie me soporta, a nadie me ama. Y ponerte en esa situación de víctima, lo único que hace es maltratar tu vida, maltratar tu espíritu y hacer que sea permeable para que el diablo empiece a trabajar y haga de las suyas. Y por supuesto, cuando entras en ese tobogán, o te frenás de alguna forma o vas a caer hasta lo más profundo. Ante la situación, a veces, ¿qué hacemos para que no parezca que estamos mal? Empezamos a aparentar. Y no digo que está mal, a veces no estoy del todo 10 puntos, a veces me siento también un día, me siento un poco deprimido por alguna situación y le pongo ganas. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, dando gracias a Dios por lo que tengo y me pongo eso. Pero tampoco es cuestión de andar aparentando, ¿no? Quería aparentar y no sé, y vivir publicando en el Facebook, en el Instagram o en tus estados, acá disfrutando, ¿no? Y si se viese lo que hay atrás, o si se viese lo que hay adentro, ¿no? ¿Disfrutando qué? Si no estás bien. Entonces es tiempo de empezar a sacarse esa careta y empezar a usar la fórmula correcta. Por eso digo, la fórmula ganadora tiene el título de este mensaje, que es la fórmula de dejar que Cristo haga lo que tiene que hacer en tu vida para que vos puedas vivir como Él quiere que vivas. Y esto no implica vivir sin ningún tipo de problemas. Pero implica vivir de una forma en la cual los problemas son parte de esta vida y los enfrentamos correctamente y Dios obra y hace cosas buenas para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, no tenemos por qué estar aparentando para que no nos rechacen, porque vieron que a veces y sobre todo esto pasa, estuvimos en el retiro de maestros. Y hablaban acerca de la adolescencia, una de las charlas que dieron, y hablaban acerca de la necesidad que tienen los adolescentes de ser parte de no sentirse afuera, de que no lo sientan. Pero a veces seguimos en esa adolescencia eterna, donde queremos que todo el mundo nos vea bien, todo el mundo nos vea como parte de que somos los cancheros, somos los cool, Y la verdad que tenemos que tomar nuestro verdadero lugar en nuestra vida, donde Dios quiere que estemos. Y aquí vamos a hablar del verdadero valor. Dos cosas determinan el valor en tu vida. Escucha bien. La primero, o el valor de las cosas, dos cosas determinan el valor de las cosas. Primero, es lo que alguien esté dispuesto a pagar. No, el primer punto del valor es lo que alguien esté dispuesto a pagar. Aquí, por ejemplo, la hermana Mariana acá ella trabaja con inmobiliaria, ¿no? En tema inmobiliario. Y cuando alguien va a comprar una casa, siempre está el tema de lo que la persona está dispuesta a pagar. Porque de repente a lo mejor esa casa no vale mucho, pero tiene un valor sentimental para la persona y la persona no quiere vender a menos de tanta plata porque esta casa la hicimos con el esfuerzo y voy a decir, pero no vale eso. Ay, no, pero para mí sí vale. Entonces, vos sabés ahí que no podés hacer nada. ¿Por qué? Porque el valor siempre está dado en lo que... Y puede darse al revés, ¿no? De que alguien quiera esa casa porque es la casa donde se crió. Y quiera tener esa casa porque esa es la casa donde piensa que va a volver a recuperar esa felicidad, lo que sea. Y está dispuesto a pagar lo que sea por eso. Entonces, dos cosas determinan el valor. Les decía, primero, lo que estén dispuestos a pagar. Y segundo, ¿quién fue el dueño de ese bien en el pasado? Por ejemplo, yo les voy a hacer un ejemplo acá. Les doy a elegir entre dos camisetas de fútbol, ¿no? Yo tengo acá dos camisetas, digo, puedes elegir la que quieras. Una, no importa cuál. Una bien chivada, sucia, con olor, que vos la hacés así. Y una nuevita, impecable, que está en la bolsita nueva, salida de la caja. La misma camiseta, la misma calidad. ¿Cuál quieren? Si ahora le digo que la chivada, la sucia, es la que usó Lionel Messi en la final del Mundial con Francia, ¿cuál quieren?
Se dan cuenta que el valor está dado por lo que alguien esté dispuesto a pagar y por quien haya sido el dueño de ese bien antes. Si ustedes se enteran de que esa es la camiseta, saben que vale, no sé. El otro día se subastó en una actividad benéfica, se subastó un premio que le dieron en el PSG a Messi ahora cuando se iba. Que no lo quería él, dice, y se lo dio a Neymar para que lo venda y pagaron casi $200.000 por eso, que él se lo quería sacar de encima, evidentemente se lo dio porque dice, no quiero saber más nada con esto, y sin embargo, casi $200.000 por una estatuita así que decía el 30, que era el número que él usaba, y alguien estuvo dispuesto, ¿por qué? Porque tenía un valor de alguien que está dispuesto a pagar y también de quién fue el dueño de eso. Entonces fíjense cómo estas cosas son las que nos tienen que definir también a nosotros. ¿Y por qué les voy a decir esto? Con base a estas dos cosas, ¿cuál es tu valor? Y vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia dice acerca de tu valor. Vamos a ver. 1 Corintios 7:23 dice, ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Esto está en la Nueva Versión Internacional. Este pasaje nos dice que nosotros pertenecemos ¿a quién? ¿Quién es nuestro dueño? Dios es nuestro dueño. ¿No? Y fuimos comprados. ¿Por qué precio? Por el precio que Él puso. Entonces no podés pensar de que valés poco, porque vos fuiste comprado por nuestro Dios. El dueño original de nuestra vida siempre ha sido Dios. Entonces no podés decir de que no valés nada, porque el precio te lo puso Dios. ¿Y saben quién pagó ese precio? Jesucristo, en la cruz. Entonces la cruz es la prueba de tu valor. Y por eso para Dios sos aceptado y valioso. Decí conmigo, soy aceptado y valioso. Ponete la mano acá. Es decir, soy aceptado. Soy valioso. Digo, porque a veces pareciera que no lo entendés. Que estás viviendo tu vida como si el diablo tuviese más poder de lo que realmente tiene. El diablo es un piojo al lado de Dios. ¿Qué un piojo? Un microbio. Más chiquito todavía. Por supuesto que él tiene influencia sobre esta tierra, porque esta tierra siguió los consejos del diablo y se metió en el pecado, y el pecado, estamos viviendo las consecuencias de eso. Pero el diablo no tiene ninguna oportunidad frente a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. No, cuando Jesucristo enfrentó a Satanás y fue tentado, le dijo, vete. ¿No? Vete. Y lo dejó. Y los ángeles le servían. No, y saben que eso es lo que tenemos que nosotros tener en nuestra vida. Saben que el apóstol Pedro también nos dice de que Dios está construyendo un edificio. No, está hablando de un ejemplo, no hace un ejemplo en esto. Y dice que Dios se encuentra construyendo un edificio al que se denomina iglesia y que en realidad es su propia familia. Y que nosotros somos las piedras de ese edificio. Mire, se los voy a leer acá. 1 Pedro capítulo 2 dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Entonces, Jesucristo dice que fue esa piedra viva. Y esa piedra viva también dice que fue rechazada. Entonces, si a Jesucristo lo rechazaron, también te van a rechazar. También vas a tener momentos difíciles. Pero dice de que nosotros somos como Él también, piedras. Él es la piedra angular, la piedra más importante. Pero la familia que Él está edificando, es decir, su iglesia, forma parte de su plan perfecto para con nosotros. Entiendo que muchas veces nosotros hemos pensado que si seríamos mejores, si seríamos perfectos, si no cometiésemos tantos errores, si no pecásemos tanto.
ahí podríamos ser aceptados. Sin embargo, eso es un error porque no importa lo que otros opinen, sino lo que Dios opina de nosotros. Y Él opina que nos ama. No podés hacer más para que Dios te ame más, ni podés hacer menos para que Dios te ame menos. Dios te ama y con eso te debería alcanzar. Jesucristo dio su vida en la cruz. ¿Para qué? Para que vos puedas ser salvo y disfrutar de esta realidad, que es que sos libre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios. Entonces, no importa lo que otros opinen. No importa. Dios dice que sos aceptado y que somos valiosos. Y tu valor no depende de cuánto dinero tenés en tu bolsillo. Siempre dice el hermano Maxi, si tus sueños dependen de tu dinero, son demasiado baratos. ¿No? Dice así, el pastor Maxi siempre dice eso. Y a mí me gusta esa forma de pensar. Porque hace una definición poderosa de lo que son nuestros sueños en Dios. No deberían depender de cuestiones materiales, aunque necesitamos lo material. Pero Dios es el que provee de una forma maravillosa para nosotros. Entonces, tu valor depende pura y exclusivamente de la cruz del Calvario. Y eso es posible gracias a Jesús y la sangre derramada en esa cruz. Si vos no valieras nada, Jesús nunca hubiese muerto por vos en esa cruz. Porque Él dijo eso, que moría por vos. Y lo hace personal, porque el Evangelio es personal. Entonces, no hace falta que finjas, que aparentes frente a los demás, porque no necesitas aparentar más nada. Tenés todo lo que necesitas para esa felicidad. Necesitas simplemente empezar a conocer más a ese Jesús. Cuando doblas tus rodillas, cuando lees tu Biblia, cuando pasas tiempo con Él. Y esto es tan importante. La forma en que vos sientas esto realmente en tu vida es conociendo a este Jesús crucificado y resucitado. Para eso tenés que pasar tiempo. Volviendo al tema de cuando conocí a Lore, les decía de que lo único que quería yo cuando la conocí, ¿qué era? Pasar tiempo con ella. Por supuesto que sí. No, cuando estás enamorado, querés pasar tiempo con esa persona. Y puede pasar con cualquier cosa. Lo mismo, te compraste un celular nuevo. ¿Qué querés? Pasar tiempo con ese celular. Estás enamorado del celular nuevo. No, digo, porque hay muchas cosas. Pero entonces cuando conoces a Jesucristo en serio, tenés que empezar a pasar tiempo con Él. ¿Y de qué forma lo vas a hacer? Vas a leer todos los días tu Biblia. Todos los días vas a hablar con Él. Y todos los días te vas a quedar en silencio delante de Él. Porque Dios también te va a empezar a hablar a través de su palabra, a través de las circunstancias. Y es ahí donde tu vida empieza a volcar de ese lugar donde estás ahí tirado. Y te va a empezar a levantar, a llevarte a ese lugar donde Él quiere que estés. Y porque tampoco importa tu opinión. No importa la opinión de otros. Los demás, los de afuera, como dice el dicho, son de palo, exactamente. Los de afuera son de palo, así que deja de preocuparte por la opinión de otros. Por supuesto que si estás haciendo cosas mal y viene otro y te dice, eso está mal, dice, dijo el pastor, los de afuera son de palo. No, pará. Baja un cambio, evaluate. Si tu esposa te dice, bueno, dale, tomate un matecito conmigo de vez en cuando. Dijo el pastor, los de afuera son de palo. No. La Biblia hay un montón de textos ahí que te dicen de que tenés que pasar tiempo y cuidar esa relación, porque si no se va a romper. Eso está clarísimo, ¿no? No me vengan después que me inventan cosas que yo no dije. Pero tampoco importa tu opinión en esto. Les voy a hacer una pregunta. Y yo te pregunto ahora, ¿qué es lo más valioso que tenés en tu casa? Decime qué es lo más valioso que tenés en tu casa. Bien, están afiladitos. No, porque algunos dicen, y lo más valioso debe ser el televisor 50 pulgadas que tengo. Si pensabas en eso, estás mal. Lo más valioso que tenés en tu casa es lo que tenés adentro. Tus hijos, tu esposa, tu familia.
Hasta tu perrito entra dentro de eso, ¿no? Hasta el gato entra en eso. En serio, porque el valor está dado por el valor real que tienen las cosas y no por el valor económico que tienen las cosas. Entonces, en la historia de los cerdos, el verso 34, y ya con esto vamos terminando, dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Yo me imaginaba que el texto quedase ahí, ¿no? Y lo invitaron a quedarse con él por algunos días. Y todo el pueblo fue bendecido y lleno de milagros porque dejaron entrar al Mesías. No, hubiera sido ahí, perfecto, ¿no? Un cierre perfecto. Sin embargo, ¿qué dice? Y cuando le vieron, les rogaron que se fuera. Y aquí es donde yo me pongo, Adrián, en esta posición de sentirme como esa ciudad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando viene Jesucristo a mi vida? ¿Lo invito a que se quede conmigo o lo echo? Esta ciudad se perdió de los milagros más maravillosos, de las bendiciones más grandes que podría haber tenido. ¿Y todo por qué? Porque tenían mal la fórmula. Tenían la fórmula perdedora, no la fórmula ganadora. Nosotros con Jesucristo hoy podemos tener esa fórmula ganadora y tener el verdadero valor que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que hoy vamos a elevar una oración delante de Dios. Porque vamos a pedirle que Él sea quien nos deje ver realmente esa fórmula ganadora en nuestra casa, en nuestra familia. Y quiero invitarte que simplemente hoy des gracias a Dios por lo que Él es. Que des gracias a Dios por lo que Él hace. Des gracias a Dios por lo que sí tenés. Yo sé que tenés muchas cosas que has perdido. Cosas que ya no tenés, cosas que quedaron en el pasado. Vamos a dejarlas atrás esas cosas ahora. Porque cuando restaures tu relación con Dios, Él se va a encargar de restaurar todo el resto. Recordá que el diablo es un ladrón y él quiere venir a robarte. Él quiere destruir tu casa, quiere destruir tu familia. Y a lo mejor esté en ese proceso y lo esté queriendo hacer. Pero vos no le creas. Porque sos valioso. Sos único, sos única. Dios ha pagado ese precio. Y no quiere que te vuelvas a sentir más de esa forma tan triste o tan nada. Él pagó con su vida en la cruz del Calvario. Y eso es más que suficiente para que hoy puedas decir gracias.